Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Juan 1, 40 al 42. Andrés, el hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Aunque era uno de los miembros de ese cuarteto dominante, por lo general permanecía en segundo plano. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, Jacobo y Juan junto con Jesús, Mateo 17:1, Marcos 5:37 y 14:33. En otras situaciones clave, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo, Marcos 1:29 y 13:3. No hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Cristo, porque con bastante frecuencia fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente al Maestro. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado, Juan 1:35 al 40. Como veremos luego, fue quien presentó a Cristo a su hermano Pedro, de personalidad más dominante que la suya, versículos 41 al 42. Su ansiedad por seguir a Cristo, combinada con su celo por presentarle a otros, tipifica con exactitud el carácter de Andrés. Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Betsaida, Juan 1:44. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud el lugar donde se encontraba Betsaida, pero por su descripción en el Nuevo Testamento es claro que estaba situada en la parte norte de Galilea. En algún momento los hermanos se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum, de mayor tamaño, cercana a su lugar de nacimiento. De hecho, Pedro y Andrés compartían una casa en Capernaum, Marcos 1:29, y dirigían desde allí un negocio de pesca. Capernaum les ofrecía ventajas por su ubicación, ya que estaba situada a la orilla norte del mar de Galilea, donde la pesca era buena y, además, era por donde pasaban rutas claves para el comercio. Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros en el trabajo de la pesca con el otro equipo de pescadores hermanos de Capernaum, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Parece que los 4 compartían intereses espirituales comunes aún antes que se encontraran con Cristo. Evidentemente, dejaron por un tiempo sus labores de pesca, se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan. Allí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo, y cuando volvieron a las redes, antes que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos de tiempo completo, se mantuvieron unidos. Por eso es natural que este pequeño grupo formara una estrecha unidad dentro de los 12. En muchos sentidos, estos 4 parecían inseparables. Es obvio que los 4 querían ser líderes. Como grupo, ejercían cierto tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Ya hemos visto que sin duda Pedro era el que dominaba en el grupo y era el vocero natural de los 12, ya sea que a los otros les gustara o no. Pero es claro que los 4 discípulos en el círculo íntimo aspiraban a ser líderes. De ahí que de vez en cuando surgieran aquellas vergonzosas discusiones sobre quién era el más importante. Esta ansiedad por dirigir, que causó tantos choques cuando estaban juntos como grupo, finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la primitiva iglesia tuvieron que tomar caminos separados como apóstoles. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y, al final, todos ellos cumplieron importantes funciones de liderazgo en la iglesia. Por eso es que la Escritura los considera el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. De los 4 del círculo íntimo, sin embargo, Andrés era el menos notable. La Escritura no nos dice mucho acerca de él. Prácticamente se puede contar con los dedos las veces que se le menciona específicamente en los Evangelios. De hecho, aparte de los lugares donde se menciona a los 12 discípulos, su nombre aparece solo 9 veces en el Nuevo Testamento, y la mayor parte de estas referencias solo son menciones al pasar. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, mucho más conocido que él. Muchos de los versículos que lo nombran añaden que era hermano de Pedro, como si eso fuera lo que lo hacía importante. En tales situaciones, donde en algún grado un hermano opaca al otro, es común encontrar resentimiento, fuerte rivalidad o incluso separación. Pero en el caso de Andrés, no hay evidencias que haya habido envidia por la supremacía de Pedro. De nuevo,
fue él quien trajo a Pedro a Cristo. Lo hizo inmediatamente y sin vacilación. Por supuesto que Andrés tiene que haber estado muy consciente de la tendencia dominante de su hermano. Tiene que haber sabido que tan pronto como Pedro se integrara al grupo de discípulos, asumiría el liderato y él sería relegado a un segundo plano. Pero de todas maneras, Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús. Ese solo hecho dice mucho sobre su carácter. Casi todo lo que la Escritura nos dice sobre Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en segundo plano. No buscaba ser el foco de atención. Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública. Más bien parecía feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido y dejaba que los demás hicieran lo mismo. De todos los discípulos en el círculo íntimo, él parece el menos contencioso y el más considerado. Como ya lo hemos visto, Pedro tendía a ser impetuoso, a correr adelante tontamente y a decir la palabra equivocada en el momento equivocado. A menudo era respondón, torpe, imprudente e impulsivo. Jacobo y Juan tenían el apodo de hijos del trueno, debido a su tendencia a ser imprudentes. Evidentemente, también eran los que provocaban muchas de las discusiones sobre quién era el más grande. Pero en el caso de Andrés no hay nada de eso. Cada vez que habla, lo cual es raro de encontrar en la Escritura, siempre dice lo correcto, no lo incorrecto. Cada vez que actúa aparte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Cuando menciona su nombre, la Escritura nunca dice algo negativo a las acciones de Andrés. Hubo, por cierto, ocasiones cuando, siguiendo el liderazgo de Pedro o actuando en acuerdo con los demás discípulos, cometió los mismos errores que cometieron ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente o cuando se eleva por sobre los demás y actúa o habla individualmente, la Escritura lo elogia por lo que hace. Fue un líder eficaz aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Aunque hermanos, Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes, pero así como Pedro tenía las condiciones perfectas para su llamado, Andrés las tenía para el de él. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de los líderes de las iglesias, porque muchos que entran en el ministerio tienen que trabajar en relativa oscuridad, como él, y no alcanzan renombre y prominencia, como ocurrió con Pedro. El nombre Andrés quiere decir varonil, y en su caso parece una descripción apropiada. Por supuesto, la clase de pesca con redes que él y los demás usaban requería un alto grado de fuerza física, pero Andrés también tenía otras características de virilidad. Era valiente, decidido y reflexivo. Nada en él es débil o cobarde. Era impulsado por una pasión por la verdad y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y austeridad para lograr su objetivo. Recuerde que cuando Jesús y él se encontraron por primera vez, Andrés ya era un hombre devoto que se había unido al grupo de discípulos de Juan el Bautista, quien era bien conocido por su apariencia ruda y su estilo de vida austero. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. Vivía y ministraba en el desierto, alejado de todas las comodidades de la vida de la ciudad. Difícilmente alguien que no estuviera dispuesto a vivir una vida dura podía seguir a Juan el Bautista como discípulo. El Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían. El apóstol Juan registra el incidente en calidad de testigo ocular, porque él y Andrés estaban allí juntos como discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan no se identifica por nombre, se mantiene anónimo en su evangelio hasta el final, pero en la forma que relata los detalles de este encuentro, dándonos incluso la hora del día, sugiere que tuvo conocimiento de primera mano del incidente. Obviamente, él era el otro discípulo mencionado en el relato. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús, versículos 29 al 34. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:35 al 36. Inmediatamente ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Verso 37. No se piense que estaban siendo desleales a su mentor. Todo lo contrario,
Juan el Bautista ya había expresamente negado que él fuera el Mesías. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó, y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan 1, 19 al 20. Cuando la gente lo presionó para que explicara quién era, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 23. Así que Juan ya había dicho en la forma más clara y directa que él solo era el precursor del Mesías. Había venido a preparar el camino y a indicar a la gente la dirección correcta. En realidad, el corazón mismo del mensaje de Juan el Bautista era la preparación para el Mesías que ya estaba por llegar. Andrés y Juan tienen que haber estado envueltos en la emoción de la expectativa mesiánica, esperando solo el momento en que la persona correcta fuera identificada. Por eso fue que apenas oyeron a Juan el Bautista identificar a Cristo como el Cordero de Dios, los dos discípulos en forma instantánea dejaron a Juan para seguir a Jesús. Al hacer esto, tomaron la decisión correcta. Sin duda que Juan el Bautista mismo tiene que haber aprobado su decisión. El relato bíblico continúa diciendo, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Versículos 38 al 39. Eran alrededor de las 4 de la tarde, la hora décima, según el versículo 39, cuando se encontraron con Jesús. Lo siguieron hasta el lugar donde él se estaba hospedando y pasaron el resto del día con él. Como esto ocurrió cerca de donde estaba Juan el Bautista en el desierto, probablemente era una casa alquilada o quizás solo un cuarto en una rústica posada. Pero estos dos discípulos tuvieron el privilegio de pasar la tarde y la noche en compañerismo privado con Jesús y se fueron convencidos de que habían hallado al verdadero Mesías. Se encontraron, se conocieron y ese mismo día empezaron a recibir enseñanzas de Jesús. De esta manera, Andrés y Juan llegaron a ser los primeros discípulos. Nótese la primera cosa que dijo Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, versículos 41 al 42. Las noticias eran demasiado buenas como para quedárselas él solo, de modo que fue y halló a la persona que más quería en el mundo, la que él más quería que conociera a Jesús, y le condujo a Cristo. Como vimos en el capítulo anterior, después de su encuentro inicial con Jesús, Pedro y Andrés volvieron a Capernaum y continuaron en su trabajo de pescar. Más adelante, quizás varios meses después, fue que Jesús vino a Galilea a ministrar. Había comenzado su ministerio en y alrededor de Jerusalén, donde limpió el templo y se ganó la hostilidad de los líderes religiosos, pero luego regresó a Galilea a predicar y a sanar, y finalmente vino a Capernaum. Allí volvió a encontrar a los 4 hombres mientras pescaban. Mateo 4 registra ese encuentro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículos 18 al 22. Así fue como dejaron la pesca por un discipulado más permanente de tiempo completo. Un relato paralelo de este suceso lo encontramos en Lucas 5 del 1 al 11, pero en la versión de Lucas no se menciona el nombre de Andrés. Sabemos que estaba allí y había sido incluido debido a que el relato de Mateo lo deja claro, pero Andrés estaba tan alejado de los primeros planos que Lucas ni siquiera menciona su nombre. De nuevo, era la clase de persona que raramente ocuparía un lugar prominente. Permanecía casi oculto, sin duda que era parte del grupo y debía haber seguido a Jesús con tanta pasión como los demás, pero jugaba un papel silencioso en la oscuridad. Había vivido toda su vida a la sombra de Pedro y aparentemente aceptaba ese papel. Esto fue lo que lo hizo tan útil. Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad en captar. Así,
Cada vez que ocupa un lugar en primer plano, lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Vio el valor de la gente como individuos. Cuando trató con la gente, por ejemplo, Andrés apreció plenamente el valor de una sola alma. Se le reconoce por traer a individuos y no a multitudes a Jesús. Casi cada vez que lo vemos mencionado en los evangelios, está trayendo a alguien a Jesús. Recuerde que su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir a traer a Pedro. Ese incidente marca el estilo de su ministerio. En la alimentación de los 5,000, por ejemplo, fue él quien trajo a Jesús al niño que tenía los panes y los peces. Todos los otros discípulos no supieron en qué forma podrían alimentar a la multitud, pero él halló al niño, lo llevó a Jesús y le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Juan 6:9. Juan 12, del 20 al 22, se refiere a algunos griegos que encontraron a Felipe y le pidieron ver a Jesús. Probablemente estos eran gentiles que sabían de la reputación de Jesús y querían reconocerlo. Juan 12:21 dice que estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Llama la atención que estos hombres se acercaran a Felipe y que Felipe los llevara ante Andrés y dejara que fuera Andrés quien los presentara al maestro. ¿Por qué no los llevó Felipe mismo a Jesús? Quizás era tímido por naturaleza o quizás no se sentía con la confianza suficiente en cuanto a su relación con Cristo. Quizás no estaba seguro de cuál era el protocolo en estos casos, o es posible que Felipe no estuviera seguro de que Jesús quisiera verlos. En cualquier caso, Felipe sabía que Andrés podía presentarle individuos a Cristo. Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús, simplemente lo traía a él. Entendía que Jesús querría conocer a cualquiera que quisiera conocerlo a él. Juan 6:37. Era obvio que Andrés se sentía bien trayendo a las personas a Cristo, porque lo hacía con mucha frecuencia. Aparentemente conocía muy bien a Jesús y no se sentía inseguro en cuanto a traer a otros a él. En Juan 1 trajo a Pedro a Cristo, lo cual lo hizo el primer misionero a los suyos. Ahora trae a algunos griegos a Cristo, haciéndolo el primer misionero a extranjeros. Una cosa que he observado en todos mis años de ministerio es que los aspectos más efectivos e importantes de la evangelización por lo general tienen un lugar en un plano personal, individual. La mayoría de gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata a un sermón que han oído en medio de una muchedumbre de gente. Vienen a Cristo debido a la influencia de un individuo. La iglesia que pastoreo trata de fomentar un ambiente evangelístico y las personas vienen a Cristo en una forma regular. Casi cada domingo en nuestros cultos vespertinos bautizamos a varios nuevos creyentes. Cada uno da un testimonio antes de ser bautizado, y en la abrumadora mayoría de los casos dicen que vinieron a Cristo básicamente debido al testimonio de un compañero de trabajo, un vecino, un familiar o un amigo. De vez en cuando oímos a alguien decir que se convirtió en respuesta directa a un mensaje que oyó en la iglesia o a un sermón que escuchó por radio. Pero aún en tales casos es generalmente debido a la influencia de alguien que los animó a escuchar o los trajo a la iglesia. No hay duda de que la forma más efectiva de traer a la gente a Cristo es uno a la vez, sobre una base individual. Tanto Andrés como su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran dramáticamente diferentes. Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Nada en la escritura indica que Andrés haya predicado a una multitud o haya conmovido a un gran número de personas. Pero recuerde que fue él quien trajo a Pedro a Cristo. En la providencia soberana de Dios, el acto de fe de Andrés de traer a su propio hermano a Cristo fue el acto individual que llevó a la conversión del hombre que habría de predicar tan poderoso sermón en Pentecostés. En última instancia, todo el fruto del ministerio de Pedro también es el fruto de la fidelidad de su hermano de testificar en forma individual. A menudo Dios actúa de esa manera. Pocos han oído de Edward Kimball. Su nombre es una nota al pie de página en la crónica de la historia de la iglesia. Sin embargo, él fue el maestro de escuela dominical que guió a D.L. Moody a Cristo.
Una tarde fue a la zapatería en Boston donde trabajaba el joven Moody, que tenía 19 años, y en la bodega de la zapatería le habló de Cristo. Kimball fue la antítesis del evangelista intrépido. Era un hombre tímido de hablar suave. Llegó a la zapatería con temor, temblando e inseguro de tener el suficiente valor como para enfrentar a aquel joven con el evangelio. Por ese entonces, Moody era tosco y sin muchas letras, pero la sola idea de hablarle de Cristo hacía temblar de miedo a Kimball. Años más tarde, Kimball relató el incidente. Moody había empezado a asistir a su clase de escuela dominical. Era obvio que Moody era totalmente ignorante acerca de la Biblia. Kimball dice: decidí hablarle a Moody sobre Cristo y sobre su alma. Me dirigí a la zapatería Holton. Cuando estaba por llegar, me empecé a preguntar si sería correcto ir a hablarle en horas de trabajo. Pensé que quizás mi misión confundiera al muchacho, que cuando me fuera los otros empleados de la tienda le preguntaran quién era yo, y cuando lo supieran podrían empezar a burlarse de él y preguntarle si yo pretendía hacer de él a un muchacho bueno. Mientras reflexionaba así, pasé por la tienda. De pronto, cuando me encontré que había pasado por la puerta, decidí abrirla de golpe, seguir adelante con el plan y concluirlo de una buena vez. Kimball encontró a Moody trabajando en la bodega, envolviendo zapatos y poniéndolos en las estanterías. Dijo que había hablado con palabras torpes. Más tarde diría: no recuerdo nada de lo que le dije, solo algo sobre Cristo y su amor. Eso fue todo. Reconoció que había sido un intento muy pobre, pero el caso es que allí mismo Moody entregó su corazón a Cristo. Dios usó poderosamente a D.L. Moody tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Su ministerio hizo un impacto masivo en ambos lados del Atlántico, abarcando la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX. Decenas de miles testificaron que vinieron a Cristo gracias a su ministerio. Entre los convertidos de Moody hubo gente tal como C.T. Studd, uno de los grandes misioneros pioneros, y Wilbur Chapman, que también llegó a ser un reconocido evangelista. Más tarde, Moody fundó el Instituto Bíblico Moody, donde miles de misioneros, evangelistas y otros obreros cristianos se han preparado durante el siglo pasado y salido a todo el mundo. Y todo comenzó cuando un hombre fue fiel en presentar a otro individuo a Cristo. Esta es la manera en que Andrés por lo general ministraba, uno a uno. A la mayoría de los pastores les encantaría tener sus iglesias llenas de personas con la mentalidad de Andrés. Demasiados cristianos piensan que porque no pueden hablar frente a grupos o porque no tienen dones de liderazgo, no tienen la responsabilidad de evangelizar. Hay pocos que, como Andrés, entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo. Vio el valor de los dones insignificantes. Algunas personas ven el cuadro global más claramente solo porque aprecian el valor de las cosas pequeñas. Andrés entra en esa categoría. Esto se hace claro en el relato que hace Juan de la alimentación de los 5,000. Jesús había ido a un monte para estar a solas con sus discípulos. Como ocurría con frecuencia cuando tomaba un respiro en su ministerio público, las bulliciosas multitudes lo encontraban. Esto ocurrió justo antes de la Pascua, la fiesta más importante en el calendario judío. Eso significa que fue precisamente un año antes que Jesús fuera crucificado. De pronto, una enorme multitud se acercaba. De alguna manera habían descubierto dónde estaba Jesús. Se acercaba la hora de comer y el pan sería el tema de la lección objetiva en el mensaje que Jesús predicaría a la multitud. Así que él dejó bien claro que quería alimentar a toda esa gente. Le preguntó a Felipe dónde podrían comprar pan. Juan agrega un comentario editorial para enfatizar el hecho de que Jesús estaba soberanamente en control de esas circunstancias. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6:6. Felipe evaluó rápidamente la situación y determinó que solamente tenían 200 denarios. Un denario correspondía a un día de trabajo de un obrero, de modo que 200 denarios serían aproximadamente la paga por 8 meses de trabajo.
Era una suma importante, pero la multitud era tan grande que los 200 denarios no alcanzaban para comprar suficiente comida para todos. La visión de Felipe se ofuscó por el tamaño de la necesidad. Él y los demás discípulos no sabían qué se podría hacer en este caso. Mateo, refiriéndose a este mismo incidente, dice que los discípulos dijeron: «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Mateo 14:15. Pero Jesús les respondió: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Versículo 16. Los discípulos deben de haberse sentido como en un callejón sin salida. La demanda de Jesús parecía irrazonable. Y fue a esa altura que habló Andrés. «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos». Juan 6:9. Por supuesto, Andrés sabía que 5 panes de cebada y 2 pequeños peces no serían suficientes para alimentar a 5,000 personas, pero en su estilo típico, de todos modos, trajo al niño ante Jesús. Jesús había mandado a los discípulos que alimentaran a la gente, y Andrés sabía que él no les habría dado tal orden sin hacer posible que ellos la obedecieran. De modo que Andrés hizo lo mejor que pudo. Identificó una posible fuente de comida y se aseguró que Jesús lo supiera. Algo en él parecía entender que nada es insignificante en las manos de Jesús. Juan continúa el relato. Entonces Jesús dijo: «Haced recostar la gente», y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículos 10 al 13. ¡Qué lección más maravillosa! Que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto es un testimonio al poder de Cristo. Nada es realmente insignificante en sus manos. En Lucas 21, del 1 al 4, nuestro Señor enseñó a los discípulos esa misma lección. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía». En otras palabras, la persona pobre que da todo lo que tiene está dando mucho más que el rico, que da una gran suma de su abundancia. La habilidad de Dios para usar un don no tiene nada que ver con el tamaño de ese don. Es la fidelidad del dador, no el tamaño de lo que se da, lo que indica la medida correcta de la importancia de la dádiva. Esto es algo difícil de entender para la mente humana, pero de alguna manera Andrés pareció saber instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo de Jesús al traer esa cantidad tan pequeña. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. Andrés había montado el escenario para el milagro. Por supuesto, Jesús no necesitaba al almuerzo de aquel niño para alimentar a la multitud. Pudo haber creado comida de la nada, pero la forma en que alimentó a los 5,000 ilustra la forma en que Dios siempre actúa. Él toma lo que la gente le trae con sacrificio y que a veces es tan insignificante y lo multiplica para hacer cosas monumentales. Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Algunas personas no quieren participar en la banda si no tocan el tambor mayor. Jacobo y Juan tenían esa tendencia, y también Pedro, pero no Andrés. Nunca se encuentra su nombre como interviniendo en grandes discusiones. Estaba más preocupado en traer gente a Jesús que en acumular méritos o aparecer como encargado de algo. No le llamaba la atención el honor. Nunca oímos que dijera algo a menos que tuviera relación con traer a alguien a Jesús. Andrés es la exacta imagen de todos los que trabajan silenciosamente en lugares humildes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6:6. No era una columna impresionante como Pedro, Jacobo y Juan, era una piedra humilde. Era una de esas personas especiales que están listas para aceptar el segundo lugar y permanecer en el lugar de apoyo. No le importaba mantenerse en el anonimato mientras se hiciera el trabajo.
Esta es una lección que muchos cristianos de hoy en día harían bien en aprender. La Escritura advierte contra buscar posiciones de prominencia y amonesta a quienes habrán de enseñar que enfrentan la norma más alta de juicio. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Jesús enseñó a los discípulos: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Se requiere ser una persona muy especial para ser un líder con un corazón de siervo. Andrés lo fue. Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes o fundó alguna iglesia, nunca escribió una epístola, no es mencionado en el libro de los Hechos ni en ninguna de las epístolas. En las páginas de la Escritura, él es más una silueta que un retrato. De hecho, la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, se mantuvo siempre tras bastidores. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia. Por eso es que Andrés es el santo patrono de Rusia. También es el santo patrono de Escocia. Finalmente fue crucificado en Acaya, que está en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Este quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero ésta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Por orden del gobernador, y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. La tradición dice que la cruz era en forma de X. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días, tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar salvación. Después de toda una vida de ministerio a la sombra de su más famoso hermano y en el servicio de su Señor, tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer personas a Cristo. ¿Fue él un hombre de poca importancia? No, fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. Fue el primero en seguir a Cristo. Fue parte del círculo íntimo y tenía acceso íntimo a Cristo. Su nombre estará inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Y mejor que todo, tuvo toda una vida de privilegio haciendo lo que más amaba: llevar a personas al Señor. Gracias a Dios por personas como Andrés. Son los individuos silenciosos que trabajan fielmente pero en el anonimato, dando dones insignificantes y sacrificiales que el Señor usa para alcanzar lo más grande. No reciben mucho reconocimiento, pero eso no les importa. Lo único que quieren es oír al Señor decir: bien hecho. Y el legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrarnos que en un ministerio efectivo, con frecuencia lo que cuenta son las cosas pequeñas, las personas, los dones insignificantes y el servicio sin ostentación. Dios se deleita en usar estas cosas porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:27 al 29.